Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Ya estamos cerquita, prácticamente arrancando o cerrando el penúltimo mes y arrancando el último mes. Nos quedan apenas 31 días para cerrar el 2023. Si nos ponemos a efectos de días hábiles, andamos como por 24 días, bueno, menos todavía, como por 20 días son los que nos quedan realmente para cerrar días laborables, ¿no? O días de labor, de trabajo, alrededor de 20 días. Y en estos 20 días va a haber correderas, seguramente va a haber correderas. Por eso queremos tocar este tema para que la carrera sea buena, sí se va a correr. Estamos con Wilfredo Fonseca de TaxAct, Impuestos y Contabilidad, empresa que presta servicios de consultoría justamente sobre estos temas. Muchas gracias por estar con nosotros, Wilfredo, para hablar acerca de la conciliación. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que siempre agradecidísimo por estar aquí en este espacio. Como le dije la última vez, el set se mira súper renovado con estas plantas, se mira diferentísimo. Y va a ver ahorita en Navidad, ya que le vamos a poner arbolito y todo. Ah, bueno, ya mira el arbolito, muy bonito el arbolito, excelente. Sí, ya estamos cerca yo siento que estoy en el 2024 en realidad. Prácticamente. Sí. Estamos nosotros en la empresa como en el enfoque como que ya estamos en cierre y ya pronto tenemos que presentar nuestra declaración, pues nuestro giro comercial. Entonces, todas las personas que nos apoyan, los profesionales, los trabajadores, ya estamos en función de la declaración, porque ya la sentimos aquí. Nosotros tenemos que, como nosotros, la prevención es lo mejor, queremos estar prevenidos antes de, entonces ya estamos con nuestros clientes, con las partes finales ya, para que el 1 de enero, el 5 de enero ya sepan lo que se va a declarar. Uh-huh. Y este tema es muy importante, el de la conciliación fiscal, porque precisamente para hacer esto, nosotros necesitamos toda la información necesaria, revisar ya toda la información y para llegar a esta conciliación fiscal, porque con la conciliación fiscal te das cuenta la verdadera cantidad que vas a pagar. ¿Por qué la verdadera cantidad? Porque dentro de todo el año las empresas hacen diferentes transacciones, hacen diferentes tipos de acciones para conseguir ingresos o hacen otras transacciones operativas para poder generar la venta que ellos generan, pues. Entonces, dentro de eso, uno, por lo menos, si obtiene ingresos diferentes a su giro comercial, entonces posiblemente estos no vayan a formar parte de tu IR anual. Y para esto es importante aclarar lo siguiente, que es la ley de concertación tributaria establece 3 tipos de renta: renta de trabajo, renta de actividad económica, renta de capital y ganancia y pérdida de capital. Entonces, cada una de estas rentas tiene su propia metodología de cómo van a tributar. La renta laboral, pues, es la que está relacionada con el salario. Estas son las personas que somos trabajadores o que son trabajadores y estas personas, pues, ellos tributan, pues, otra vez. La renta de actividad económica es la empresa a lo que se dedica. Si es una librería, su renta de actividad económica es todos los artículos de librería, la venta. Uh-huh. Y renta de capital y ganancia y pérdida de capital, estamos hablando de una explotación de un activo o la venta de ese activo, que no es precisamente a lo que se dedican. Entonces, si tenés ingresos por renta de capital o ganancia y pérdida de capital, estas no se deben de combinar con la renta de actividades económicas. Entonces, si lo obtenés, como te das cuenta, a través de la conciliación fiscal, porque en la conciliación fiscal, nosotros, las empresas que tienen contabilidad, que tienen su contabilidad mes a mes y que emiten estados financieros, en su estado de resultados establecen ingresos. Y a veces no los segregan, pero ahí están los ingresos. De donde vengan los ingresos, la junta directiva, el gerente general, los tomadores de decisiones, ¿cuánto ingreso obtuve? ¿Cuánto ingreso obtuve en el mes? ¿Cuántos fueron mis gastos? ¿Cuántos fueron mi costo y mi gasto para saber mi utilidad del mes? Sí. Listo. Entonces uno presenta y financieramente es esto, que obtuve esto, gasté y obtuve de utilidad este mes. Pero la persona que encarga del impuesto tiene que agarrar, estado de resultados es esto, quiero ver el detalle de cada una de esas cuentas. ¿Cuáles fueron las cuentas de ingresos que suman el total de ingresos del mes? Ingresos por
por actividad 1, ingresos por actividad 2, ingresos por actividad 3. Pero esta actividad 3 es una renta capital. Entonces, si presenté 20 de ingresos, pero la actividad 3 es de otro, entonces en lo que yo voy a declarar va a ser por 18, porque 2 corresponde a renta de capital. Entonces la conciliación fiscal, cuando voy a tener toda esta información detallada, a vos te permite ir analizando cada uno de esos rubros. En la parte de los ingresos específicamente, ingresos son de renta de capital, entonces lo disminuyo. ¿Qué gastos están vinculados a esos ingresos? Porque eso también es muy importante. Quito los ingresos, pero también quito los gastos que están relacionados a ese ingreso de capital, de ingresos por renta de capital o ganancia y pérdida de capital. Vamos a suponer, voy a irme al ejemplo de la librería. Ok, quedémonos con eso. Vamos a quedar con la librería. La librería tiene papelería, tiene lápices, tiene Correcto. libros, tiene artículos tecnológicos, y vende un carro que era de la librería. Ok. Que era de la librería. Eso se declara como renta de otros capitales. Sí, eso sería, esa acción de ingreso sería ganancia y pérdida de capital. Entonces, dentro del estado financiero va a estar como ingreso. Entonces, ese ingreso por esa venta de ese vehículo, yo lo resto para poder tributar, para poder determinar mi base imponible para la renta de actividad económica. Sí. Entonces, de manera sencilla, la librería obtiene ventas por sus artículos escolares, artículos de oficina, todo lo que tenga que ver con la librería. En el mes obtuvo un ingreso de 100.000 córdobas. En el mismo mes vendió el vehículo y ese vehículo al venderlo, ellos tienen su propia, en el artículo 87 de la ley de concertación establece las alícuotas por la transmisión de ese bien. Impuesto por transmisión de los tipos de bienes que están sujetos a inscripción. Entonces, ese impuesto se pagó. Ya, listo. Ok, entonces en la contabilidad te aparece ingresos de artículos escolares, oficina y todo lo que tengas que ver librería 100.000. Ingresos por la venta del vehículo 50.000 córdobas, vamos a suponer, vamos a cordobizar todo. Entonces el ingreso del mes fueron 150.000. Ok, para vender ese vehículo pagaste una comisión a un intermedio, posiblemente le hayas gastado en combustibles para trasladarlo, gastaste en honorarios legales para la documentación porque ahí te lo voy a asumir yo. Entonces todo eso son gastos operativos que te permitieron hacer esa venta de ese vehículo. Y vamos a sumar, tenemos ingresos 150.000, vamos a sumar gastos operativos globales 50.000, tenemos una utilidad de 100.000. Listo, ese es mi estado financiero. En mi conciliación fiscal, yo tengo que analizar los ingresos. Ya sé que esos 50.000 no lo voy a considerar, entonces lo resto. Mis ingresos fiscales van a ser 100.000. Y mis gastos operativos, que son 50.000, pero ya determiné que tengo gastos legales por ese vehículo, que tengo la gasolina, que el vehículo, que tengo la gasolina, los gastos legales y la comisión. Entonces vamos a suponer que de los 50.000, 20.000 corresponde. Entonces, tengo un ingreso de 100.000 fiscal y mis gastos operativos que me voy a deducir van a ser de 30.000. Porque 20.000 correspondían a lo del vehículo. Correcto. Entonces, mi base imponible va a ser mi ingreso fiscal de 100.000 menos costo gasto operativo 30.000. Va a ser sobre 70.000 que voy a tributar. ¿Qué pasa si yo sumo los ingresos y los gastos de esa ganancia y pérdida de capital que obtuve? Posiblemente vaya a pagar menos impuestos y va a decir, me resulta mejor, pero la ley te lo segrega. Te dice que la ley de concertación tributaria son diferentes tipos de renta. Y este tipo de diferentes rentas tiene su propia metodología para determinar su impuesto. Entonces, el contador o responsable de impuestos en la actualidad tiene que hacer la conciliación fiscal, porque de esa forma te vas a dar cuenta qué es lo que cuál es la verdadera base imponible para determinar tu impuesto. Y estoy hablando de un tema muy, muy específico. Dentro de los catálogos de las empresas nicaragüenses hay una cuenta bien famosa que se llama gasto no deducible. Que ahí dentro de las normas internacionales de información financiera, al final todos son tus gastos operativos. Entonces el gasto no deducible no es una cuenta contable como tal, pues, sí. Porque el gasto deducible forma parte de otros operativos, pero
que fiscalmente ya los contadores nicaragüenses decimos, no, vamos a crear esta para llevar este control. Pero eso es un tema de concepto, ¿verdad? Entonces esa cuenta de gasto no deducible, ahí se van acumulando lo que se considera que no va a ser deducible porque por las diferentes transacciones. Entonces tenemos que analizar bien ese saldo de esa cuenta para que tampoco no lo vayamos a restar en la declaración. Claro. Porque sucede en el caso, como resumimos de manera, o lo hacemos de una manera simplificada, ingresos, tanto. Egresos, tanto. Entonces, esto mismo va a ir a la declaración. La conciliación te va a decir, no, decime qué lo integran todos esos egresos. Se llama toda tu balance de comprobación de manera detalladita para ir analizando cada gasto si este es deducible o no es deducible. ¿Por qué hacemos esto? Uno dice, declararlo, ahí miramos después cómo lo solventamos. No, tenemos que tener una conciencia en el sentido de que cuánto va a ser mi riesgo fiscal al yo tomar una decisión hoy por acreditarme un gasto que no sea deducible. Que no es lo correcto, pues hay decisiones gerenciales que uno dice voy a asumir un riesgo, pero asumir un riesgo con informado, es decir, no solo es el 30% de un gasto que no te reconozcan. Si me voy a acreditar estos 100, voy a pagar el 30% si me revisan. No, es un 30% más multa por contravención tributaria, que equivale a un 25%, más la mora que se acumula, que aproximadamente es un 2.5% mensual, pero cuando te hacen auditoría, que son 2-3 años, ya llega al 50%, que es lo que te permite el código. Sí. Entonces ya se acumula el 50%, más el mantenimiento de valor de esos periodos. Actualmente no hay, pero si actualmente hacen auditoría, revisan periodos anteriores donde ya había un deslizamiento de la moneda, entonces también eso se suma. Entonces prácticamente en un cálculo baja del 30% del impuesto más un 83% adicional, que son los gastos accesorios al impuesto que dejas de pagar. Y viéndolo de otro punto de vista, aproximadamente del gasto que no va a ser deducible, que te lo acreditaste, equivale a un 54% de impuesto que vas a pagar. Viéndolo por ese lado. Sí. Si me acredité 100 Córdoba, el 54% de esos 100 Córdoba que no está soportado, equivale al 54% que voy a pagar el impuesto. De impuestos más multa. Es decir, aquí aplica muy bien lo barato sale caro. Sí, definitivamente. Y aparte de todo el estrés que te baja, el estrés porque estás en un proceso de auditoría, de revisión, de cuestionamiento, de justificación, entonces también es evitarte eso, que ese es un costo que tal vez no lo podemos cuantificar de una manera sencilla, pero todo eso va sumando también. Entonces, si yo desde un punto de vista gerencial, yo estoy informado, yo puedo tomar decisiones óptimas. Pero si no estoy informado, mi decisión puede estar un poco sesgada. Uh-huh. Al decir, no, es un 30%. En mi riesgo, mi costo de oportunidad, esto y lo otro, costo-beneficio, uno dice. Pero si hacemos este procedimiento, las decisiones son mejores. Es decir, tengo mayor información para tomar una decisión más acertada. Por eso es muy importante la conciliación fiscal. Y eso solo estoy hablando de un tema muy específico. Porque la administración tributaria, como he dicho en muchas ocasiones, tiene su inteligencia fiscal. Todos los auditores son preparados, son personas que han pasado por maestría, son personas que se están capacitando constantemente. Entonces son personas profesionales que saben de la materia, que saben cómo analizar. Y ahora también se analizan los estados financieros. Exactamente el estado de situación financiera o el balance general, donde están nuestras cuentas de activos, nuestras cuentas de pasivos y el patrimonio. Analizan los saldos de estas cuentas, porque hay muchas ocasiones que en alguna empresa hay pasivos que son eternos. Por ejemplo, un caso muy específico, pasivos que son préstamos y esos préstamos están ahí, no hay ningún proceso de pago, no hay ninguna acción de pago y increíblemente nadie te cobra. Entonces, ahí están y se analizan. ¿Y qué dice el artículo 29 del reglamento? Que los pasivos, que después de 2 años se pueden convertir en ingresos. Claro está que las prestaciones sociales no aplican, pues, porque las prestaciones sociales se cumplen
Cuando se termina, digamos, una relación laboral o si en parte del aguinaldo, anualmente se va cancelando. Entonces, excluyendo esos pasivos o los préstamos bancarios a largo plazo, que sí hay un plan de pago, hay un contrato. Correcto, entonces, son los otros pasivos que están ahí, y no hay movimiento. Entonces, se analizan y puedes tener ese riesgo también, que ese pasivo, que al momento que se originó, muy posiblemente está relacionado con un costo, un gasto operativo que te acreditaste en declaraciones anteriores, entonces esto puede convertirse en un ingreso, y al convertirse en un ingreso, una mayor base imponible, que significa un mayor pago de impuestos. Sí, que eso es, a ver, diciéndolo muy claramente, eso es lo que todo o toda persona teme, tener que pagar más impuestos. ¿Verdad? Pero no es solamente pagar más impuestos, porque la conciliación no es que vas a pagar más impuestos, la conciliación es que vas a pagar justo lo que te toca. Justo, así es. Justo lo que te corresponde, porque de repente va y hiciste mal las cuentas y terminas pagando más. Sí, que eso sería como otras acciones sí, que pues, tal vez... pero siempre es probable, pues, que, sí, que claro. termines pagando más de lo que debes de pagar. Por una mala aplicación. Por una mala aplicación. Entonces ahí el chiste de la conciliación. La conciliación es prácticamente de diario. Es decir, quiero decir de diario porque es decir, hoy hice una operación, entonces esa operación debo de estar claro de a qué corresponde exactamente. Esa es la idea, ¿no? Así es. Esa es la idea. Sí, vamos a hacer la pausa entonces y nos metemos ya en esa parte más específica, más en detalle. Regresamos en breve en esta conversación con Wilfredo Fonseca de Tax Act. Estamos hablando acerca de la conciliación fiscal. Decíamos que la conciliación fiscal prácticamente es de diario, aunque no se hace de esa forma. Posiblemente a lo mejor hay empresas bien grandes que sí lo hacen así, pero hay otras empresas que, no sé, van haciendo semanalmente, van haciendo quincenal e incluso hasta mensualmente antes de presentar su declaración mensual. Es decir, llegó el día de fin de mes y empiezan a preparar su documentación para antes del 5 estar haciendo su declaración. Entonces, en ese momento tiene que estar ya lista la conciliación, tiene que estar justificado, y no solamente justificado, sino ubicado en donde debe estar ubicado cada rubro. O cada acción, ya sea por ingreso o por egreso. Porque esa es la conciliación. Esa es la conciliación. De hecho, importante lo que acaba de mencionar de mensualmente, porque lo que estoy hablando es anual para la declaración del IR anual. Pero asimismo, como se hace para el anual, que es un análisis más profundo, porque son todas las cuentas de detalle, mensualmente los ingresos, las retenciones, el crédito fiscal, esas cuentas y la parte del pasivo laboral que estamos hablando, el INS laboral, INS patronal, se deben conciliar todos los meses antes de hacer la declaración ante el CIE, de reportar los salarios, antes de hacer la declaración de la declaración mensual de impuestos en la DGI, o bien los impuestos municipales, que antes del 15 en alcaldías, mensualmente esto debe estar cuadrado, tus cuentas contables de impuestos con tus declaraciones mensuales. Antes de, no después. Antes. Porque antes te va a permitir, si tienes un error de dígitos, si tienes un error, un documento que te hizo falta en la planilla y lo tenés en la contabilidad, entonces lo omitiste. Y es parte de los errores normales que pueden haber dentro de la empresa. Pero va a ser más positivo que lo hagas antes de declarar y no después. Por eso es fundamental llevar una contabilidad al día. Llevando la contabilidad al día te va a permitir mitigar errores, que es lo que se requiere. Todas las empresas van profesionalizándose a disminuir los errores. ¿Por qué? Porque ahora es un error contable que afecta fiscalmente, te puede ocasionar retraso en las ventas. No tienes solvencia, o tal vez en el banco te quieren bastar en un proceso de financiamiento, te piden tu información financiera y si no la tenés al día, te atrasa. Si no tenés al día tus impuestos, ¿qué es lo que vas a hacer? Pegar carrera
para montar la información que tengas ahí por ahí para declarar y eso te puede ocasionar un problema. Entonces, todo va a iniciar si tienes una contabilidad al día. Toda la parte fiscal viene posterior, pero actualmente en algunas empresas, que es un error, primero la parte fiscal y después la contabilidad. No lo ven como un círculo completo, sino que lo ven como la mitad de la circunferencia y después lo hacemos los otros, pues lo rellenamos y no se tiene que hacer así. Toda empresa debe tener su contabilidad al día porque eso te va a permitir tener una seguridad más, te vas a apropiar más que tus impuestos que estás declarando, estás conforme, pues. Y la conciliación te va a permitir ya saber qué es tu número. De hecho, todas las empresas a noviembre ya deberían saber lo que van a pagar, si tienen la contabilidad al día. ¿Es posible entonces no tener la contabilidad al día? Todo es Es posible. decir, ocurre no tener, estar haciendo declaraciones sin tener la contabilidad al día. Porque, por ejemplo, ¿cuáles son los controles? El sistema me genera las ventas, entonces yo ya tengo las ventas al mes, ya las tengo, entonces solo la descargo. No lo tengo registrado, o tal vez el sistema no está vinculado con la contabilidad, no, pero ya lo tengo. ¿Lo revisas físicamente? No. O a veces tenés todas las facturas físicamente y estás al final del mes digitándolas todas. No está en la contabilidad, pero lo hiciste en un Excel aparte porque tenías que sacar impuestos, tenías que realizar las planes de impuestos. O las constancias de retenciones no están contabilizados, entonces miremos los pagos que hicimos en las transferencias, miremos uno por uno, porque a veces no hay ni consecutivo de constancia de retención. Miremos y uno va digitando y al final existe todos tus impuestos manuales. ¿Con qué lo verificas? Físicamente. Con tu contabilidad, con tu sistema, con las herramientas que ocupas para llevar tu contabilidad, ¿lo haces? No lo haces. Entonces, sí es posible no tener una contabilidad y estás declarando mes a mes. Sí, pues porque al final de cuentas, es decir, vendí 100,000 pesos, 15,000 Es de IVA. más son, ingresé eso en concepto de IVA como recaudador. ¿Ah? Así es. Me retuvieron, de esos 100,000 pesos me retuvieron el 2% de 80,000, 20,000 no, es decir, voy a declarar yo un 2% sobre esos 20,000 y lo mismo va a ocurrir casi con la alcaldía, ¿verdad? Con el 1% de la alcaldía. Y ya, esa es la cuenta que hice para mi declaración de impuestos. Ah, bueno, y retuve IR de salarios, ¿no? Tanto. Ya. Entonces, después de eso, cuando haces tu planilla y te das cuenta que te hizo falta, ¿qué es lo que uno dice? El otro mes la declaramos. El otro mes la declaramos. ¿Y qué sucede en ese caso? A veces el sistema mismo te puede pedir validaciones. En algunos casos pasa de que si estás declarando con una fecha diferente a la fecha del mes de declaración, te piden información o no te permiten poner esa, por lo menos el crédito fiscal. Que legalmente en la ley de concentración tributaria te da un periodo de prescripción para poderte acreditar, pero el sistema te hace otras validaciones. Entonces uno dice, no, pero es que yo tengo el derecho, sí, pero el sistema te está pidiendo otra validación. Entonces, si el sistema no te lo permite, estamos contra el sistema, entonces no vas a poder hacer nada. Entonces te vas a atrasar vos mismo. Entonces lo más recomendable es minimizar ese tipo de acciones. Las retenciones, que de un mes vamos al mes siguiente, puede generar información exógena. ¿Por qué? Porque si le aplicas retenciones a tus proveedores, el proveedor declara su ingreso en el mes bien y hasta se acredita tu retención. Pero las retenciones que se acredita a tu proveedor posiblemente sumen 100, que es la sumatoria de todas las ventas que realizaron y que le aplicaron retención. Si vos no declaras, porque se te lo omitió, entonces tal vez en la información exógena tu proveedor va a tener 80. La administración tributaria va a decir, mira, te estás acreditando siempre aquí, solo me están reportando 80. Entonces, y él ya comienza a verificar, no, aquí están mis constancias. Ah, mira, es que esta no está pagada. Anda donde tu cliente le va a decir a ese proveedor. Entonces ya comienza, ya te expones de que tienes una debilidad administrativa. Entonces también, más allá de lo contable, de lo fiscal, también es algo reputacional de empresa, es decir, hay deficiencia en la parte administrativa. Ahora, ese control de parte de las entidades fiscales es relativamente nuevo. Quiero decir en el sentido que la tecnología permite prácticamente en el mismo momento en que se está haciendo la declaración encontrar las inconsistencias, digamos, en la declaración. Decíamos,
vamos a suponer, me emitieron un cheque por un servicio que presté, pero lo emitieron el día 30 del mes, o el último día del mes, y el que emitió el cheque hace su declaración de ese pago, aunque yo no lo haya ido a retirar. Resulta que como yo no lo retiré, yo no declaro el ingreso, ¿verdad? Entonces aquellos me van a venir, la entidad fiscal me va a decir, pero mire, usted tiene aquí una retención por un... Y, Sí. entonces te va a pedir que lleves las facturas, que demostré. Es decir, no es una cosa que se cayó el mundo tampoco. Lo que pasa es que se vuelve una cosa tediosa, tener que ir, llevar, justificar. Y si no tenés la documentación en la mano, entonces se te vuelve complicado. Sí. Entonces es por eso que teniendo una contabilidad al día, teniendo tus controles internos fortalecidos en la parte administrativa, todas las acciones previas a cada declaración. Todas las empresas deben tener, ok, ya estamos en una semana de declaración, hoy 30, vamos a hacer checklist, tenemos todas las retenciones, tenemos los consecutivos, tenemos la factura, tenemos todos los comprobantes, tenemos N acciones previas de información que necesitas para hacer tu declaración. Entonces, si estás claro de la información que necesitas, entonces se te va a hacer más fácil. Si tenés el checklist y tal vez no tenés la información, entonces ya sabes qué tenés que hacer. Si no tenés constancia, si no tenés los cheques archivados o hay cheques que están pendientes, ¿qué tenés que hacer? Hagamos acciones previas para tenerlo. Pero ya lo tenés controlado, ya estás tomando acciones. Pero si lo vas haciendo a la deriva, entonces no vas a poder. Pues. Entonces se te complica y donde dice, la administración tributaria me pidió tanta información. Te puede pedir toda la información que ella necesita para validar que estás haciendo bien los impuestos. ¿Que te va a atrasar? Sí, pero te va a atrasar porque vos no tenés la información. Porque si la tenés, envíalo inmediato y listo. Sí. Dame tal, toma, aquí está. Dame tal cosa, aquí está. Entonces, hasta eso te ayuda porque entre más rápido lees la información, más rápido ella la procesa. Entonces, todo se va a evitar si tienes una contabilidad al día. Si tienes una persona que te vaya revisando, si tienes una persona que te le vaya dando el seguimiento correspondiente, entonces te va a ayudar a tener tu cumplimiento. Y así también tener una fecha estricta para la emisión de un estado financiero también te va a ayudar a que todo se va controlando. Porque si nosotros, los contadores, los trabajadores, las personas administrativas tienen metas claras, entonces ellos van en pro de esas metas. Si tu personal, como gerente general, como dueño de empresa, yo te puedo decir, si tu personal no cumple con las metas, entonces hay un problema, entonces tal vez en el personal. O tal vez no es el personal, tal vez no están los procesos claros también. Pero si uno no estipula una fecha, entonces no te vas a dar cuenta qué es en realidad. Y eso ya es fortalecimiento de control interno, ¿no? Claro. Entonces nosotros como Taxa miramos todos esos engranajes que necesitas, que funcionen bien, que como los relojes, que vaya bien todo para que las agujas vayan sincronizadas, para que no tengas problemas. Entonces nosotros miramos toda esa parte. Por eso nosotros aclaramos muchas ocasiones que los contadores de algunas empresas, de clientes, creen que nosotros estamos como en contra de ellos. No, nosotros le ayudamos. Si ellos también, nosotros vamos a estar mejor. Entonces nosotros no ayudamos al contador que vaya mejor, porque entre vaya mejor se miran los resultados de que nosotros estamos bien. Entonces somos un equipo de trabajo. Y eso es muy importante aclarar. Un equipo de trabajo que te va a ayudar y te va a limpiar más el camino para que tu contabilidad vaya al día. Claro. Un equipo de trabajo en el cual ustedes son los asesores, digamos, los consejeros, ¿verdad? De alguna manera de las personas que están ejecutando las acciones, pues, de una u otra forma. Ok. A fuerza, bueno, está el caso de las cuotas fijas, ¿no? Las cuotas fijas hacen esta operación que hice yo recién, vendimos tanto, pero gastamos para vender otra cantidad, ¿no? Es decir, compré 100 bananos a 10 pesos, ¿verdad? Y los vendí a 15. Sumo resto, gané 5 este mes. No importa si gané 5, porque es decir, para efectos fiscales, pues, ¿verdad? Porque de todos modos voy a ir a pagar
lo que me corresponde pagar como Cuota cuota fija. Esa operación no puede ser para los que no somos cuota fija. De ninguna manera puede ser tan así, digamos, tan sencilla como la estoy planteando. Sí, sí puede ser sencilla. Recordemos que al final el ejemplo que está mencionando es que las cuotas fijas van a controlar su ingreso, Y su sus costo egresos, y su egreso. Sí. Ingreso y egreso. Nosotros, o el régimen general, las empresas de régimen general, prácticamente también cuidamos esa parte. Solo que lo cuidamos con un mayor detalle. Un mayor detalle porque ya no exigen una contabilidad. Y una contabilidad exige un catálogo de cuentas que vaya contabilizado. Y nos tenemos que regir un poco más lo que establece la ley de concertación tributaria, específicamente en el artículo 39, que son los costos y gastos deducibles. Porque ahí se establece que todas esas erogaciones tienen que estar vinculadas a la generación de renta. Entonces, nos exige un mayor control de las conceptualizaciones, un mayor control de tus ingresos, pero al final nosotros llegamos a la misma conclusión. ¿Cuántos fueron mis ingresos? ¿Cuántos fueron mis costos? ¿Y cuántos fueron mis gastos? Lo mismo en la cuota fija, solo Sí. que pues, más detalle, un poquito más de control, pero vamos a llegar a lo mismo. Y de hecho, la información financiera para la toma de decisión es simplificada. Uno presenta informes ejecutivos, o sea, es decir, un resumen de la información, de toda tu contabilidad, de todas tus 100 o 1000 transacciones que pudiste tener, pero es un informe ejecutivo, detallado, resumido, porque es conforme eso es que uno analiza. Sí. No puedes analizar tanta información del mes porque es como volver... Claro, es decir, pero a lo que voy es que en este detalle que se hace en el régimen general, resulta que lo que voy a terminar pagando en el fisco no necesariamente es lo que pareciera que debo de pagar en el fisco. Y esto es a favor o en contra. Así es. Porque resulta que, ejemplo, recaudé, como recaudador que soy del IVA, recaudé 30 pesos de las ventas que hice, en concepto de IVA. Pero en las compras que yo hice, a mí me cobraron 20 pesos en IVA. Es decir, yo no le voy a enterar al fisco 30 pesos, porque ya pagué 20. Así es. Así es. Pero ese es por el detalle. El detalle que no hay en la cuota fija. Estoy mencionando un caso de lo más sencillo, ¿no? De lo más sencillo. Pero la verdad es que hay cosas, por ejemplo, lo que decíamos al inicio, la librería que vendió el carro que había comprado. No está dentro del rumbo del negocio, no está dentro el rumbo del negocio, por lo tanto no es aplicable para la declaración de la utilidad anual, pero sí pagó impuestos. Así es. Porque no es un asunto de que no pagó impuestos. Solo que tributó de otra forma. Con otra metodología, con otras alícuotas. Sí. Porque es que ahí queda lo que es deducible y lo que no es deducible, que no necesariamente dejó de pagar impuestos. Así es. Hay otra, solo anexar, también tenemos que, cuando se mencionó la parte de que los ingresos y los egresos, igual manera como la cuota fija y como el régimen general lo controlan, pero para efectos internos, ambos para efectos internos, por decirlo así. Para efectos fiscales, pues la cuota fija, como bien su nombre lo establece, independientemente del monto, siempre y cuando no pase el techo que está en la misma ley, vos vas a pagar tu cuota fija, o ya tienes un impuesto establecido. Mientras que el régimen general, dependiendo de tu base imponible, de la diferencia de tus ingresos y egresos, tu base imponible vas a pagar según el artículo 52. Cuando vendes más de 12 millones, pues ya es el 30% establecido. Caso contrario, nos vamos al artículo 52, que está en una tablita ahí del 10, 20, 25, 30. Pero al final los dos controlan sus ingresos, sus egresos. La metodología de pago aquí ya está establecida, ya es un monto fijo, aquí es conforme a lo que vaya ganando. Entonces, y aparte, pues el régimen general pues tiene más responsabilidades. Ya sos responsable recaudador, ya sos responsable retenedor, entonces ya tenés más obligaciones. Pues
Sí. Por eso la exigencia. Pero, el resumen, ¿cuánto vendí? ¿Cuánto gasté? ¿Y cuánto gané? El IR, sobre que se le deduce a uno sobre los ingresos, sobre el servicio que ha prestado, contribuye a reducir lo que uno va a pagar al final sobre el impuesto de la renta de la utilidad. Sí, claro. Lo que nosotros pagamos en la declaración mensual de impuestos, en concepto de hecho sale como la casilla anticipo, pleca, pago mínimo definitivo. Todo que equivale al 1%, a 1%, 2%, dependiendo de cuánto vendas mensualmente, ¿verdad? En qué tipo de contribuyente sos. Esos pagos que se hacen mensualmente son anticipos al IR. No está liquidado tu impuesto. Se te determina un pago del 1% de tu ingreso, pero no es tu impuesto final, sino que es lo que anticipas mes a mes. Si llegando al final, ahorita, el 30 de diciembre, nosotros ya determinamos que vamos a declarar el 28 de febrero de 2024, ingresos 100, costo y gasto 50, utilidad 50, 30% de los 50 son 15, pero yo anticipé 10, entonces lo que efectivamente voy a pagar son es la diferencia que son 5 cordos, pero tu impuesto liquidado fueron 15. Sí. Fueron 15, Sí. Ese es tu gasto por impuesto sobre la renta, 15. Anticipé en todo el año 10. 5 es lo que ya me toca desembolsar o complementar para mi total de impuestos. Es posible o más bien, más que ser posible, que ocurre cuando tu utilidad no hubo, cuando fue negativo más bien el ejercicio. Cuando vendiste 100, pero tus gastos fueron 110, entonces tu pérdida. La la ley de concentración tributaria en ese caso, entonces lo que va a pagar es el pago mínimo definitivo. ¿Cuál es el pago mínimo definitivo? El 1%, 2%, 3%, dependiendo como el total de ingreso, sobre tus ventas. Entonces, sobre esos 100, vas a pagar el 1%. Entonces ya te determina pago mínimo definitivo 10. Pero como ya anticipaste todo el año lo mismo 10, entonces en ese momento no vas a pagar nada. Entonces, todos tus anticipos mensuales quedan al final del año liquidados como pago mínimo definitivo. Ya pagaste. Y ahí sí convierte. Entonces, al gané o perdás, siempre vas a tener que pagar impuestos. Sí. Solo que la alícuota o la metodología de cálculo es diferente. Pero siempre vas a pagar impuestos. Mes a mes anticipas a esa liquidación del IR anual. Y ahí el chiste de la conciliación. Y ahí es la conciliación para que paguemos, como usted mencionaba, lo justo. Lo que establece la ley de concentración tributaria, evitar riesgos fiscales que pueden ser un poco más complicados al momento de querer justificar algo 3, 4 años después de una acción que hiciste hoy. Se te puede olvidar, los documentos se pueden dañar y se te puede volver un proceso administrativo bastante complejo, donde se invierte bastante recurso económico y también la parte de recursos, el talento humano que tengas, las personas que necesitas para que te ayuden con eso. O va a encarecer todavía más porque va a necesitar un asesor externo que te ayude en el proceso. Entonces se te complica. Tenés ese dolor de cabeza en un futuro, mientras que si nosotros ya vamos haciendo las cosas ya todo prevenido, estar de manera tal vez defensiva, en el sentido, pero porque querés hacer las cosas bien, entonces comenzamos desde ya. En un futuro te vas a ahorrar tiempo, te vas a ahorrar bastante tiempo. Y dolores de cabeza, sí. Especialmente dolores de cabeza. Y para estos días, imagínese usted estar con dolor de cabeza el 24 a la hora de la cena. Me va a hacer una auditoría, no me acuerdo qué hice, o sí me acuerdo todo lo que hice. O el 31, antes de empezar el año nuevo, estar, híjole, ¿y será que esto debí, no debí, lo puse, no lo puse, me va a salir, no me va a salir? ¿Y si me dicen, y si me llaman? Ya te está anticipando a eso. Aguarse la fiesta por el gusto. Sí. De hecho, la administración tributaria generalmente sale en la segunda semana de diciembre, pues ya salen de vacaciones ellos. Entonces, antes de salir de vacaciones, andan dejando credenciales. Es decir, te va a iniciar el proceso de auditoría, porque todavía se puede. Entonces deja el área administrativa en diciembre
acumulando toda la documentación que ellos solicitaron. Entonces, si no lo tienes listo, o sea, si no lo dejaste listo en ese año, ese momento que te toca hacer, sí, hacerlo. Así es. Entonces ya tu personal administrativo ya no disfrutó de la fiesta, ya se cansó, ya iniciamos el año con estrés. Así es. Bueno, muchas gracias, Wilfredo, por esta platicada. Sí. Estas conversaciones son muy agradables, me encantan siempre. No, y además el público que seguramente debería estar atento, si no lo está, debería estar atento porque no vale la pena un dolor de cabeza por algo que ya lo sabemos de una u otra manera. Se puede evitar, se puede evitar. Muchas gracias, Wilfredo. Gracias. Vamos a hacer pausa en esta edición sumando vigores en Extra Plus.